Vamos a Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículos del 1 al 16. La epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 16. Del 1 al 16, perdón. Romanos 8. Dice así. Ahora pues, ¿lo tenéis? ¿Sí? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, dice Pablo, de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado de la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, que es papá, Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hasta aquí la lectura, podríamos seguir. Capítulo tremendo. Y hablamos de las rebajas del Espíritu Santo. Sin ninguna duda, enero es el mes estrella de las rebajas, ¿verdad? Aunque en realidad hay ofertas y descuentos y rebajas a lo largo del año. Ropas, complementos, ordenadores, muebles, yo qué sé, un montón de cosas. Y hay quien espera con atención aquella tienda o aquel artículo que sabe que lo van a rebajar, ¿verdad? Y está esperando que se abran las puertas para ir a comprarlo. Siempre hay esa imagen, o antiguamente había, yo no sé si todavía, ¿no? Que abrían las puertas de un gran almacén y a la gente, ¡oh! Ahora ya es distinto, ¿no? Pero todavía uno está esperando a ver si se puede comprar. Y lo que ocurre en las rebajas es que mucha gente compra por impulso, ¿verdad?
aunque no lo necesites, aunque ya tengas 5 camisas, 3 sartenes o lo que sea, pero es que como es barato, lo compro. Como es barato, lo compro. Claro, este problema no lo tienes cuando no tienes dinero, pues dice, pues qué importa que hayan rebajas. Pero aún así es atractivo, es atractivo. No dejan de ser atractivas las rebajas. Ahora bien, la pregunta para hoy, por supuesto no voy a anunciar nada de artículos ni productos de rebajas, pero la pregunta para hoy es, ¿hay rebajas en el ámbito espiritual? Es decir, ¿puedo comprar mi vida espiritual a menor precio del que Dios lo está valorando? ¿Puedo comprar a menor precio de mi vida espiritual de lo que Dios realmente está valorando? Jesús, el Señor Jesús, lo advertía así: todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Dicho de otra manera, todo el que quiera abaratar espiritualmente su vida sin comprometerse con Jesús es como tirarla a la basura. No sirve para nada. Pero todo aquel que gasta, entenderme bien, que gasta todo lo que tiene y todo lo que es por el Evangelio, entonces sí que su vida tendrá valor eterno. La vida espiritual no la debemos rebajar. ¿Podemos? Y tanto que sí, pero no la debemos rebajar, nuestra vida espiritual. Por eso, al titular este mensaje, Rebajas del Espíritu Santo, no estoy diciendo que el Espíritu Santo esté ofreciendo diferentes niveles de vida espiritual. Y dice, mira, tú con un 20% ya está bien. O a ti te descuento un 40% de vida espiritual. El Espíritu Santo no es así, no funciona así. Con este título, Rebajas del Espíritu Santo, estoy diciendo que somos nosotros quienes, por nuestra conducta, por nuestras decisiones, por la desobediencia, bajamos el listón de la fe, bajamos el listón del compromiso, bajamos el listón del servicio. Y eso se traslada al ámbito personal, se traslada al ámbito familiar, se traslada al ámbito, por supuesto, de la Iglesia, si bajamos el listón. Andamos siempre de rebajas espirituales. Andamos siempre de rebajas espirituales, buscando el precio más barato, que menos nos cueste. Ahora bien, ¿por qué hablo de las rebajas que le hacemos al Espíritu Santo? Mirad, está claro, y lo hemos estado recordando toda esta mañana y siempre, que el principal protagonista del Nuevo Testamento es Jesucristo. ¿Sí? El principal protagonista del Nuevo Testamento, y también hablemos del Antiguo Testamento en todas las profecías anunciando su venida, es Jesucristo. Sin embargo, quien realiza la obra de Dios en el creyente es el Espíritu Santo. Y no solamente, y ahí viene la importancia del tema, no solamente es que quien hace la obra, es que con mi vida, con mis decisiones, rebajo la acción, la obra del Espíritu Santo en mi vida. Para tener una vida cristiana, queridos, y lo sabéis bien, porque aquí damos mucho énfasis, para tener una vida cristiana sana, para tener una vida cristiana sana, hemos de tener una enseñanza bíblica sana y hacer caso de ella. Y eso, en esta enseñanza sana que encontramos en la Biblia, interviene, participa
y hay la demanda de parte del Espíritu Santo de llenarnos, de llenar nuestra vida. En la vida práctica, en el día a día, no solamente flotando espiritualmente, sino en nuestro andar cotidiano, tener en cuenta a Dios. Por eso ya anuncio que este trimestre vamos a tener otra vez, digo otra vez porque del Espíritu Santo hablamos de tanto en tanto y quizá más tendríamos que hablar, ¿no? Pero vamos a tener de nuevo los martes una serie a recordar la persona y la obra del Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad. Tercera no por menos importante, no. Tiene sus funciones como el Padre o el Hijo tiene sus funciones. Bien, pues con este panorama de pensar, bueno, mi vida espiritual, yo le estoy haciendo rebajas a mi vida espiritual. Vamos a ver algunas de las cosas que hemos leído aquí en el capítulo. El capítulo 8 de la Epístola a los Romanos se le ha denominado la joya de la corona, porque es una epístola realmente incomparable, y este capítulo de manera especial. Y el primer versículo que hemos leído dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y si fuéramos al final del capítulo, hay estos dos versículos que nos hablan de que por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es tremendo porque, fijaos, este capítulo empieza y acaba de una manera espectacular, diciéndonos que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús y además que hay victoria y que nada nos va a separar del amor de Cristo. Pero me temo que muchas veces, o en muchos cristianos, nos quedamos con estos dos extremos del capítulo y no nos centramos en lo que hay dentro del capítulo. ¿Me explico? Si lo leyéramos todo, no vamos a entrar en todo el capítulo, pero muchas veces nos quedamos solamente en los extremos. ¡Qué bien, qué bonito! Ya no, el Señor me ha salvado, me ha rescatado, y además nada me puede separar del amor de Cristo. Pero ojo, lo que está diciendo este capítulo, lo que está diciendo este texto, este pasaje, nos habla precisamente de que hay una responsabilidad como hijos e hijas de Dios. Es cierto que el apóstol Pablo, si estás un poco acostumbrado o acostumbrada a leer los pasajes, lo sabes, los dos capítulos anteriores, el 6 y el 7, está Pablo hablando de una situación de angustia por causa del pecado que él reconoce, hasta el punto que en el capítulo 7, versículo 24, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él llega a este punto, ¿no? Es decir, es que yo reconozco que la vida como creyente y como cristiano es difícil y hay una lucha en mi interior permanente. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Se está preguntando, ¿quién me va a capacitar de manera que pueda vivir para Dios? Porque ese ha de ser el deseo de todo cristiano, de todo creyente. Vivir para Dios. Yo no sé si tú lo has planteado alguna vez. Vivir para Dios. No para sí mismo. No para mi historia personal. No solamente dándole prioridad a mis cosas. Vivir para Dios. Porque decía Jesús, ¿no? Buscad primero el reino de Dios y su justicia, que todas las demás cosas se añadirán. Ahora bien, la respuesta de Pablo viene en el capítulo 8, que es lo que estamos viendo. Es clara y contundente. Lo que viene a decir, lo que dice, mejor dicho, es que el Espíritu Santo mora en el creyente, mora en ti.
Y el hecho de que mora en ti te va a capacitar para vivir la vida que Dios quiere que tú vivas. Ahora bien, este capítulo 8, Pablo entra de lleno a hablar de la obra del Espíritu Santo, que apenas ha mencionado en los capítulos anteriores, casi un par de veces habla acerca del Espíritu Santo, pero aquí entra al tajo. Pablo entra al tajo y habla de la importancia del Espíritu Santo. Habla claramente de la santificación del creyente y lo hace mostrando dos maneras de vivir, según la carne o según el Espíritu. Hemos leído de esto, un buen pasaje. Habla de dos estilos de vida. Según la carne, yo no sé si aquí hay algún vegetariano o vegano, pero vamos a hablar de la carne, no de la carne física, sino de la naturaleza humana, Uno es, según la carne, es decir, la naturaleza humana, la que pertenece a ese viejo hombre, a esa vieja persona que antes éramos de conocer a Cristo, y una nueva que es según el Espíritu. Y esto no es magia, esto no es filosofía, esto es realidad. En la primera parte del versículo, fijaos, ¿verdad que nos gusta mucho la primera parte del versículo, del capítulo 8? Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero ojo, es que la segunda parte, de unido, que decimos en Cataluña, ¿para quién no hay condenación? Los que no andan conforme a la carne, los que no viven conforme a su vieja naturaleza. Para estos no hay condenación, sino que andan o viven conforme al Espíritu. Así que ya no es tan bonito el primer versículo. Nos quedamos con la primera parte. Para los que andan conforme a la débil naturaleza humana, para estos sí, todavía hay condenación. Todo lo que no sea andar en el Espíritu es vivir en rebajas. Es vivir en rebajas espirituales. Todo lo que no sea vivir teniendo en cuenta el Espíritu es vivir a un 20, 50, 70% de descuento. Uno puede pensar, bueno, ¿por qué tengo que vivir dándolo todo si puedo vivir en rebajas? Que es la postura cómoda de muchos cristianos. ¿Por qué tengo que dar todo? ¿Por qué tengo que ser todo entregado a Dios si puedo vivir en rebajas? Efectivamente, se puede vivir en rebajas, ¿no? Pero eso no es la voluntad del Señor. Eso no es lo que Dios quiere. Fijaos, en este capítulo, no vamos a entrar en detalle, como digo, pero aparece 15 veces la palabra ¿por qué? ¿Por qué? Porque Pablo quiere argumentar esta cosa tan importante. Y lo repite 15 veces. En el versículo 2, porque la ley del Espíritu, etc. En el versículo 3, porque le era imposible para la ley. El versículo 5, porque los que son de la carne piensan. El versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Versículos 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos, porque si vivís conforme a la carne, versículo 14, porque todos los que son guiados, versículo 19, pues tenga por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Y dice el versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar, versículos 20 y 21, porque la creación fue sujetada, porque también la creación misma será liberada. Versículo 24, ahí dice 2 veces. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Y versículos 27 y 29. El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y el versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó. Pablo está intentando argumentar a los romanos, a los cristianos de Roma, la importancia
de la vida en el Espíritu, de vivir, andar conforme al Espíritu. El Espíritu es vida. Versículo 2, Romanos capítulo 8, versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado. Habla de este Espíritu de vida. No es precisamente cuando habla del Espíritu, la ley del Espíritu de vida, no es una cuestión de artículos. Bueno, es que en el artículo 14 dice esto. No. Está hablando de la autoridad del Espíritu Santo en la vida del creyente. La autoridad, la autoridad del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y todo lo contrario a eso habla también de la ley del pecado y de la muerte, ¿verdad? Lo hemos leído. Por un lado, la ley del Espíritu de vida y por otro lado habla de la ley del pecado y de la muerte. Porque o la autoridad del Espíritu Santo está guiando tu vida o está guiando tu vida la ley de la naturaleza carnal, de la naturaleza humana, del viejo hombre. Pero hay algo importante que aparece en este capítulo, porque si no somos conscientes del huésped que vive en cada creyente, no hemos entendido muchas cosas todavía. La primera condición para andar, para vivir, la idea andar siempre tiene que ver con vida. La primera idea y la gran condición para andar en el Espíritu Santo es muy obvia, es muy lógica. Es que el Espíritu Santo viva en la persona, en el creyente. ¿Y cómo lo podemos saber? Bueno, el versículo 16, por ejemplo, que hemos leído, dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que, para empezar, ¿tienes la convicción de que yo soy una hija o un hijo de Dios? Eso es lo primero. Algo pasa en tu mente, en tu corazón, en tu conciencia, que te reconoce, sí, yo soy un hijo de Dios. Soy lo que soy, con todos mis problemas, con todas mis historias. O no, dices, bueno, todos somos hijos de Dios. No, todos no somos hijos de Dios. Es hijo de Dios el que ha nacido de nuevo, el que se ha entregado a Jesús, el que ha recibido a Jesús en su vida. Pero uno tiene conciencia de ese testimonio que el Espíritu Santo da a aquel que ha aceptado a Jesús. Desde luego, en primer lugar, las promesas de Jesús tuvieron total cumplimiento. Jesús decía en su oración, en Juan capítulo 14, yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque Jesús estaba diciendo, ya lo estaba diciendo Jesús antes de Pentecostés a sus discípulos, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo viviendo en los seguidores, en los discípulos de Jesús. Siguiendo en este capítulo de Juan, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús dijo que el Espíritu Santo estaría en sus discípulos, sin distinción. Hasta entonces, antes de Jesús, Dios, a través del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, se manifestó en determinadas personas, en profetas, en algunos reyes, en algunas situaciones excepcionales. Pero es que a partir de Pentecostés, cada seguidor, cada discípulo, cada creyente, cada cristiano es poseedor del Espíritu Santo. Jesús dijo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará. ¿Cómo lo iba a hacer?
¿Cómo lo iba a hacer si no era morando en cada uno de nosotros? En cada uno de aquellos que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. ¿Lo iba a hacer a través de gritos? Fernando, acuérdate! ¿Lo iba a hacer a través de sonidos extraños que nadie puede entender? El Señor nos habla por medio del Espíritu Santo, porque habita, vive en cada uno de sus hijos. No solo morando, sino viviendo, participando de la vida, participando del nuevo espíritu que ha creado en nosotros, en el creyente. Por eso decimos, dice la Escritura, que el Espíritu Santo mora en el creyente. Por eso la cuestión es tener o no tener el Espíritu en tu vida. ¿Lo tienes o no lo tienes? Porque es que si lo tienes, no se puede bajar el listón, no se puede bajar el nivel, no se puede rebajar. Pablo lo expresa con claridad. En Romanos 8, versículo 9, lo dice, lo hemos leído. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero hay la oportunidad de serlo, claro que sí. Hay la oportunidad de recibir a Cristo en tu vida. Hay la oportunidad de poder tener esa relación personal con Cristo. Una y otra vez, Pablo repite la realidad del huésped que mora en el creyente. No es un alien, no es un alien. Es nada menos que el Espíritu de Dios, llamado Espíritu Santo, lo que implica esa carencia de pecado. Dice, ese mismo Espíritu, fijaos que es importante esto, el versículo 11. No sé si lo habéis prestado atención a esto. Dice, versículo 11 de Romanos 8. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificado, también vuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que mora en vosotros. Está diciendo que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, que vive y vive para siempre, y que va a reinar para siempre, porque es el Rey, como hemos estado cantando, ese mismo Espíritu es el que tú y yo tenemos. No es cualquier cosa. ¿No es fantástico? Entonces, ¿por qué vamos a estar rebajando? ¿Por qué vamos a estar rebajando su presencia y su acción en nuestra vida? Hay dos postes, dos indicadores en el camino. En el andar de la vida nos encontramos muchas veces, y espero que estés de acuerdo conmigo, por lo menos en esto, muchas veces nos encontramos desorientados. Vivimos momentos de fracaso, vivimos momentos de incomprensión y nuestros pensamientos muchas veces están dispersos. Ahora mismo, seguir un mensaje como este, yo entiendo que a veces es difícil porque nuestros pensamientos van arriba y abajo. Están nuestros pensamientos dispersados por temas de economía, de familia, que si tengo que visitar al médico, que si las decisiones de los políticos me están calentando la cabeza, que si la educación de los hijos o de los nietos cada vez me genera más problemas. Realmente vivimos en una preocupación constante, porque nuestra mente está en un run constante. Brum, brum, brum. Continuamente estamos dándole vueltas, ¿verdad? Y cometemos errores, aunque no los admitamos, pero cometemos errores, muchas equivocaciones. Decía Winston Churchill, dirigente británico muy conocido, decía, me gustaría vivir eternamente, por lo menos para ver cómo en 100 años las personas cometen los mismos errores que yo. Y es que todos cometemos errores. Así es, nos equivocamos. Cometemos errores porque nuestra mente está ocupada en lo perecedero. Nuestra mente está pendiente de lo temporal.
del día a día. Pero fijaos lo que hemos leído en capítulo 8, versículo 6, que el ocuparse de la carne, de la naturaleza humana, de la naturaleza propia, dice, es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Todo eso que muchas veces estamos buscando, sentido a la vida, estamos buscando que haya paz, no solamente paz en países donde hay guerras, no, paz interior. Fijaos, eso viene y solamente va a venir de parte del Espíritu Santo. El preocuparse de la carne, solo de lo que es humano, lleva, dice, a la muerte. La muerte, también entendida, la muerte no solamente la muerte física, sino esa falta de relación incluso con Dios. Esa falta de relación incluso en el ámbito de la Iglesia con otros hermanos y hermanas. La vida y paz son dos grandes, la vida y paz son dos grandes indicadores, dos grandes postes en el camino del vivir. Y lo que estamos viendo es que el pensamiento de la carne, de la naturaleza humana, solo lleva a la muerte. Esto quiere decir que estamos separados, pues, de esa comunión con Dios. Muerte significa separación de Dios. Cuando nosotros pecamos, no queda otra que confesar nuestros pecados y ser restaurados en comunión. Así que la palabra vida aquí nos habla de una satisfacción, de un sentido a la vida, un ejercicio total de las capacidades de una persona. Somos llamados a vivir esta vida en toda su plenitud. Por eso el Señor dice en su palabra que hemos de ser llenos del Espíritu Santo, para que esa capacidad, esa plenitud nos gobierne. Esta semana falleció Josep Monells. Josep Monells era un pastor, fundó muchas iglesias aquí especialmente en Cataluña, dirigió y fundó Ágape, que es una organización interdenominacional, un hombre tremendo. Él fue el que predicó en nuestra boda, Josep Monells, y un hombre con unas capacidades tremendas, desde los 15 años que se convirtió hasta los 89, que el Señor lo llamó a su presencia. Ha estado sirviendo al Señor como pocos lo han hecho en este país. Es increíble. Es un personaje que se ha movido en unos círculos que ningún otro creyente se ha movido, llevando el Evangelio. Y hace unos meses le hacían una entrevista y al final de la entrevista el entrevistador le preguntó cuál era su último proyecto, en qué estaba involucrado. Y él decía, bueno, estoy preparando porque él continuaba predicando en la iglesia, la última iglesia que fundó. Y él decía, estoy preparando un mensaje que tiene que ver con los 10 mandamientos. Pero dice, no los 10 mandamientos, son los 10 mandamientos al revés. Lo decía de una manera así muy, muy simpática, ¿no? Decía, por ejemplo, allá donde dice no matarás, pues yo quiero hablar, decía él, quiero lanzar el reto de dar vida. ¿Entendéis? Por un lado dice expresamente Dios, no matarás, pero eso, la contrapartida de eso es dar vida. Y no solamente por librar una batalla en contra de los abortos, sino dar vida, compartir vida entre los creyentes, no solo algo en lo terrenal, sino también una vida trabajando por una calidad de vida espiritual. Vivir conforme al Espíritu, que es de esto que estamos hablando, significa pues vivir una nueva calidad de vida en Cristo, sin rebajas. Y eso también implica dejar a un lado
nuestros juicios sobre lo que conviene, lo que no conviene, sobre lo que se merecen esas personas o no se merecen. No. Compartir vida es trabajar por la calidad de la vida espiritual de todos, aunque no me sea simpático o simpática. Es compartir vida. Por eso dice que el ocuparse del Espíritu, dice Pablo, es vida y paz. Paz también. Paz es ese otro gran poste, ese gran indicador en el camino, que no es una cuestión que muchas veces decimos, ¿no? Que me dejen en paz, que no me agobien, que me dejen tranquilo, tranquila. No, eso no es esa clase de paz que Dios, que viene de parte del Espíritu. Es cierto que todos anhelamos bienestar, que todos anhelamos tranquilidad, pero la paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la Escritura, la paz que sobrepasa todo entendimiento tiene que ver con el presente y con el futuro que vienen de la mano de Dios. Y eso no viene de otra manera que con la plenitud del Espíritu Santo. No le demos más vueltas. Necesitamos entrar en esa zona de paz que solo puede venir por la presencia del Espíritu Santo morando en el creyente. No busques otra. Si no ponemos nuestra mente en el Espíritu, podemos llegar a ser arrogantes, podemos llegar a ser destructivos, incluso en nuestras relaciones con los demás, incluso con otros creyentes. Poner nuestra mente en el Espíritu poner nuestra mente, nuestra atención, requiere evaluar, analizar constantemente las consecuencias o el fruto de nuestras acciones. Tenemos que revisar qué es lo que sale de nuestra boca, qué es lo que hacemos, cómo nos movemos en nuestras relaciones con otros. Nuestras acciones, nuestras palabras tienen que realzar la calidad de vida espiritual de los que nos rodean. Estamos para crecer individualmente, pero para ayudar a crecer también a mi prójimo. Si somos honestos en nuestra evaluación, también se requiere arrepentimiento. También se requiere que la gracia de Dios haga cambios en mi vida. Ahora, para ir acabando, ¿cómo sé que estoy andando en el Espíritu? Porque a fin de cuentas me está diciendo que yo tengo que andar en el Espíritu. Bueno, lo primero de todo, es muy probable que los que nos rodean, que los que nos conocen, lo sepan antes que tú, si estás andando en el Espíritu. Porque tus obras, tus conductas, tus palabras, tu vida habla más fuerte que lo que tú piensas de andar en el Espíritu. Los demás nos damos cuenta, os dais cuenta de mi vida y podéis ver todos mis fallos o todas mis bendiciones. Dice, hay una gran pista, que de todas formas lo dice la Escritura, que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Siempre están pensando en las cosas cotidianas, los problemas, pero los que son del Espíritu están pensando en aquellas cosas que son del Espíritu, que son de Dios. Es la gran diferencia. ¿Cómo lo sé? Porque ¿en qué estás pensando? ¿En qué dedicas el crecimiento personal y espiritual? ¿En qué estás pensando? Al creyente se le ha dado una nueva naturaleza. Él puede entregarse a esta nueva naturaleza y esto es un acto de voluntad. Nada va a venir porque caiga del cielo. Es una cuestión de voluntad. Es una nueva lucha, sí, es una lucha que tenemos. Esta expresión bíblica de la carne describe al hombre natural. Por eso el Señor Jesús decía, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es de la naturaleza humana, y eso lo vas a llevar hasta la tumba. No va a cambiar, ¿eh? No va a cambiar.
La naturaleza humana no va a cambiar. Pero decía Jesús, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús decía, lo que es nacido de la carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es del Espíritu. Dios tiene un plan y no es el de cambiar tu naturaleza humana. Eso lo vamos a acabar hasta el último día de nuestra vida. Pero el Señor brinda algo nuevo. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y eso es algo diferente. Tenemos ante nosotros ahora una nueva lucha. Ya no es una nueva naturaleza del creyente, tratando de vencer el pecado en el cuerpo, sino que es el Espíritu Santo que trabaja en nuestra vida, que actúa en nosotros. Los que son de la carne, los que viven conforme a la débil condición humana, describe al ser humano natural. Pero hemos sido salvados de esa condición. Si tú has confiado en Cristo, Dios te ha dado un espíritu nuevo. Y es ese espíritu el que tiene esa comunión y esa relación con el Señor. Pablo lo dice en muchas maneras, Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3, dice que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de obediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, que es lo que controla, dirige tu vida. Y éramos por naturaleza, dice, hijos de ira, lo mismo que los demás. Así éramos antes. Y la carne incluye la mente, los pensamientos. En Colosenses capítulo 1, 21 dice, y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado Jesucristo. Esto incluye toda la personalidad. No, es que yo soy así. Ojo, que tienes un espíritu nuevo, que tienes una nueva experiencia, una nueva relación con Dios, que tu vieja naturaleza no la va a tener nunca. Es el espíritu que Dios ha puesto en ti, haciéndote una nueva criatura. Ya sabemos que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Hablando estas cosas, es posible que a lo mejor no entiendas nada. Porque para él son locura y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Y no lo puedes discernir espiritualmente si no tienes el Espíritu de Dios en tu vida. Es así. ¿Rebajas del Espíritu Santo? Nunca. Nunca. ¿Dónde están tus pensamientos? ¿Cómo manejas tu mente? ¿Tus acciones buscan hacer el bien a los demás? ¿Estás dispuesto a pagar los precios? ¿Le haces rebajas a la voluntad de Dios? Solamente quiero un 20%, no me agobies más, Señor. ¿Estás dispuesto a pagar? Por el contrario, ¿estás dispuesto a pagar el máximo precio sin regatearle ni un minuto de tu vida? Muchas veces aquí en el Reciclat, Marina y Encarna y los que colaboran se encuentran con personas que vienen por €1 y todavía quieren regatear más. Así somos nosotros. Dios nos lo da todo y nosotros le estamos regateando a Dios. Y en lugar de vivir conforme a su voluntad, en lugar de andar en el Espíritu, estamos preocupados por nuestra vieja naturaleza humana. Es cierto que hay muchas heridas, es cierto que hay muchas historias, muchos problemas físicos, mentales, económicos, muchos. Pero echemos mano de andar en el Espíritu, de vivir conforme al Espíritu Santo, que mora en el creyente, que mora en ti y en mí. Es un momento, empezando el año,
es un momento bueno. No se trata de propósitos, porque al final de cuentas, pasado mañana nos olvidamos de los propósitos. Pero sí es un momento para decir, el Señor quiere que yo viva en plenitud de vida espiritual. Y no puedo rebajar nada. Hemos de buscar el nivel más alto. Es lo que Dios quiere. Sed llenos del Espíritu y andar en Él. Vamos a orar. Oh Señor, te damos muchas gracias por tu palabra que nos desnuda delante de ti, pero también nos viste. Nos viste de tu gracia, nos viste dándonos esperanza y sobre todo mostrándonos camino. Oh Señor, te alabamos en esta mañana, reconociendo que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, no por mérito propio, sino por la obra nueva, el Espíritu nuevo que tú has puesto en cada uno de tus hijos. Oh Señor, gracias. Te confesamos, Señor, también nuestro pecado, que muchas veces vivimos nada más que preocupados de esta vieja naturaleza débil, que flaquea, que mete la pata, que comete errores. Por eso, Señor, queremos vivir conforme a tu voluntad. Yo te pido, Señor, por todos y cada uno de los aquí presentes, Señor, para que no solo tengamos el Espíritu de Dios, sino que también vivamos conforme a su voluntad. Queremos, Señor, ser guiados por ti. Queremos, Señor, ser guiados de una manera honesta, transparente. Y es por eso, Señor, que te pedimos que tú obres en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias. En nombre de Jesús. Amén, Señor. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?